Así que abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20, podría ser hasta el 21, si el Señor nos lo permite. Ahí lo vamos a poner en la pantalla, pero cuando lo leamos, vamos a leerlo, amados, desde el capítulo 5, pero del versículo 1. ¿Estamos listos? Vamos a leer versículo 1 en adelante hasta el 20, pero vamos a permanecer en estos que están en su pantalla, pidiéndole al Señor que sea Él el que los hable, que los ministre, que los exhorte y que ponga sus palabras en nuestros corazones. Dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a nosotros, diga. Ni tampoco palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene en herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, por favor, que nadie os engañe con palabras vanas, que esto no va a suceder, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, porque y te alumbrará Cristo. Hermanos, de gracia sobre gracia, ¿cuáles son las indicaciones del Señor? Mirad pues con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días siguen siendo malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y terminemos en el 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Oh Padre, gracias Señor por un día más de vida que lo regalas, por la oportunidad de ya estar aquí en tu casa, Señor, porque tú nos has traído, Padre, porque tú quieres platicar con cada uno de nosotros, quieres instruirlos, Señor, quieres limpiarlos, quieres decirlos cómo luce una iglesia o cómo está luciendo una iglesia que ha sido, Señor, llamada por ti, escogida por ti, redimida por ti. Oh Padre, ayúdanos. Aunque varias de estas situaciones que acabamos de leer, Señor, sean quitadas de nosotros. Tú ya nos has dado, Señor, las herramientas. Tú has depositado en nosotros tu Espíritu, que es el único que puede transformar o hacer una transformación de la manera que tú quieras que sea hecha, Señor. Oh Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos, Señor, rendirnos a ti, no solamente de palabras, sino también de corazón, para que tu Espíritu, Señor, trabaje libremente en nuestra vida.
Oh Padre, asísteme a mí, Señor, para que el texto se produzca, Señor, se exponga de la manera que tú lo has escrito. Y abre, Señor, el corazón de todos los que aquí estamos, como lo hiciste, Señor, con Lidia, para estar atento a la palabra de Dios. Te lo suplicamos en Jesús. Amén y amén. El Señor lo que quiere en nosotros es hacer una obra de arte en usted. El Señor no nos va a pedir algo, iglesia, que previamente Él no nos haya dado ya las herramientas para que nosotros lo podamos hacer. Esto es espiritual. En una compañía secular, en un lugar, usted va a encontrar una cantidad de mandamientos en los cuales se tienen que cumplir para llegar a hacer algo. Pero no así en lo espiritual. Es algo que nace en el interior de cada uno de nosotros, que es puesto por el Señor para que nosotros podamos llegar a ser lo que Él dice que somos verdaderamente. ¿Y qué somos? Pueblo escogido, nación santa, o sea, una nación apartada que se separa de una nación que no ha sido apartada por Él. Eres un linaje de rey. Eres un sacerdote, un sacerdocio santo. Y Él te ha dado la oportunidad de que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Hemos venido hablando y poniéndole diferente nombre. Desintoxicación, que me cuesta esa palabra. Detox, como si alguna persona se le ha acercado. Usted necesita un detox. El domingo pasado más o menos le dije yo de una lavadora celestial espiritual. Usted le pone detergente y mete la ropa y usted espera que la ropa le salga olorosa y limpia. Hemos hablado también de una limpieza profunda en nuestras vidas, porque todos necesitamos una limpieza profunda en nuestras vidas. Escúcheme, el Señor los agarra tal cual son. A alguna persona cuando uno le enseña el evangelio le dice, no, eso es bien delicado. No, es que es más delicado rechazar al Señor. Y Él te recibe tal como estamos. Él me recibe tal como estoy y Él te recibe tal como estás. Pero no para dejarte igual. Dijimos el domingo pasado que aquí no cabe, así soy y yo así me voy a quedar. No, 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 hermanos. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas. No hay el yo así soy, en el evangelio no existe. En el evangelio se usan él o ella posiblemente, pero en el evangelio bíblico el yo así soy y nadie me puede hacer cambiar no existe. Tus prioridades cambian, tus anhelos cambian, tus deseos cambian, tu futuro cambia, tu destino cambia, tu perspectiva de la vida cambia, los deseos para tus hijos cambian, la cosmovisión cambia. Todo es nuevo. Él tiene preparado para ti un nombre nuevo en la gloria. Él tiene preparado un cuerpo nuevo glorificado. Él tiene preparado para ti una tierra nueva esperando por ti. Y no te va a dejar para que tú entres con esa misma forma de vivir, con esa misma carnalidad o con esa forma de ser. No, Él quiere que tú también lleves o termines siendo nuevo. Amén, iglesia. No os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien se lleno del Espíritu. Entonces, de estos son 3 puntitos. Uno de los puntos lo vimos el domingo pasado, así que voy a pasar rápido. ¿Cuál es el primero? Está en Efesios 5:18, pero en el literal A. El apóstol va a hacer una comparación de lo que es el contraste de vivir en la carne o bajo la carne, y él lo contrasta con el vino. Pone el ejemplo de una persona que le gusta tomar, que le gusta embriagarse, y él va a hacer un contraste en ese mismo versículo de lo que es una persona poseída, si lo quiere decir así, llena, controlada, dominada por el Espíritu. Eso lo vimos el domingo pasado. 1 Timoteo 5:23, había una recomendación en toda la Biblia en el cual se recomendaba tomar vino porque se usaba de una forma medicinal.
1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Proverbios 31:6, dar la sidra al desfallecido y el vino a los que pasan un poquito amargados. Pero hay una advertencia también en el abuso del vino. Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ello yerra. ¿Qué pasa, iglesia? Y acabamos de estar diciendo en los versículos anteriores al versículo 18, es que nosotros andemos sabiamente. Pablo, ustedes saben, en la iglesia de Corinto estaba también teniendo problemas, y Pablo les decía, hey, ustedes en la cena de Señor lo que están haciendo es comiendo de más y emborrachándose. Y lo mismo le está diciendo a las iglesias de Efesios. Ustedes tienen que ser controlados o vivir controlados, no por como si estuvieran embriagados o no por los que se embriagan, sino ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo eso? Proverbios 23-29 hay una tremenda descripción que uno puede decir de veras que la Biblia tiene razón. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mixtura? ¿Cuál es la advertencia? No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Hermanos, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá. ¿Alguien desea que lo muerda una serpiente? Y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Está diciéndote que no lo vamos a poder equilibrar, como cuando una persona tiene un problema en el oído, que una de las primeras causas cuando una persona tiene problema en el oído es perder el equilibrio. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. ¿Y sabe qué? Qué tremendo, hermano. Que cuando despertare dice, aún lo volveré a buscar. A lo mejor usted en este momento está pensando en alguien. Y luego yo le puse allí, si alguien vive así, encontrarás desilusión. Pero también puede ser que usted esté pensando en este momento, pastor, yo ni agua tomo. Pastor, a mí no me afecta eso porque yo no consumo ningún tipo de estupefacientes o algún tipo de sustancia que me haga perder el equilibrio, la emoción o mi fijeza. Es cierto. Pero la palabra de Dios está hablando de aquí, de que nosotros estamos llenos en nuestras vidas. Puede ser que algunos de nosotros estemos aquí llenos de falta de perdón. Y qué difícil es vivir una persona que en su corazón falta de perdón. Que cuando vea a esa persona a la cual no ha podido perdonar, se le caiga hasta el cabello. Qué difícil es una persona que vive con raíces de amargura desde hace 22 años. Porque su mente y su corazón está llena de una raíz de amargura. No necesariamente tiene que ser del vino. Lo domina. Es más, cuando despierta, usted ve a esa persona. O puede ser una persona que esté en la iglesia y que esté llena de actividades y vacía de espiritualidad. Que puede hacer una gran cantidad de actividades en la iglesia, pero está fuera de la voluntad del Señor. Que ha perdido tanta comunión con el Señor, la comunión íntima con Él, pero tiene una gran cantidad de actividades. Parece esa persona viva activamente, pero espiritualmente tiene apagado el espíritu, tiene contristado el espíritu. Entonces a eso es lo que lo referimos. Quiero ver el siguiente punto. Escuche lo que dice aquí.
Y aquí esto nos faltó el domingo pasado. La única manera que nuestra vida tenga un cambio radical es solamente por medio de la intervención del Espíritu Santo. Ninguna persona puede producir fruto porque el fruto es del Espíritu, no es suyo. ¿Se acuerda usted? Ninguna persona, ningún creyente o una persona que se llame así puede producir fruto del Espíritu, porque la misma palabra dice, el fruto no es suyo, el fruto es del Espíritu. En otras palabras, es el Espíritu Santo que Dios depositó en cada uno de nosotros, por lo cual cuando creímos fuimos sellados, cuando creímos fuimos adoptados, cuando creímos el Espíritu Santo vino a ser morada. ¿Y a dónde? Templo y morada en nuestros corazones. Cuando usted aquí, ahorita está la iglesia reunida, pero cuando los vayamos de aquí va a ser la iglesia dispersa. Donde usted vaya, ahí va a andar el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Antes yo llegaba a un templo y me tenía que hacer proscuneo porque estaba el Santísimo. Ahora en mi interior vive y mora el Santísimo. Si tú eres creyente, la única manera que nuestra vida tenga un cambio radical es solamente por medio de la intervención del Espíritu Santo. Para producir obra de la carne, ¿qué necesita? No, voy a hacer. Para producir obras de la carne, ¿qué necesita? Nada. Si la misma carne es pecadora, no me voy a decir a ir a comprarla. Pero para producir la obra del Espíritu se necesita el Espíritu, porque es obra del Espíritu. Ya carne somos. ¿Entendemos esa parte? Una persona que diga, no, yo no puedo cambiar, es si anda en la carne. Porque para dar fruto espiritual, eso solo lo produce el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Quiero pasar esto y ya entendimos qué es esa parte. Ya entendimos la comparación, el contraste que Pablo está haciendo. Entonces hoy en ese mismo versículo, pero en el literal B del primer versículo de Efesios 5:18, lo voy a leer. No os embriaguéis con vino. Ya vimos eso, ¿verdad, iglesia? Porque si nosotros nos embriagamos con vino, va a haber disolución. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? Cómo él vivió cuando se alejó de su padre. ¿Cómo? Perdidamente, desenfrenadamente. En él estaba una vida de disolución. Entonces él da la indicación, Pablo da la indicación a la iglesia y dice, salte de ahí. Antes, bien, ¿cuál es la recomendación, iglesia? Sed llenos de ¿qué? Del Espíritu, pastor. ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu? Porque cuando platicamos con algunas personas, lo que dicen es, ven Espíritu, ven Espíritu, ven, sígueme llenando, Espíritu, por favor, sígueme llenando. Hermanos, el creyente, la palabra creyente significa que has creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. En ese momento que Él pone el deseo de creer, en ese momento que Él te da vida espiritual porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en ese momento que tú crees, en ese mismo instante, tú eres sellado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Tampoco viene el 25% del 100% del Espíritu Santo. Y mientras tú vas creciendo espiritualmente, viene el otro 25%, la otra corita. Y después de que tú te bautizas, viene el otro para llegar al 75%. Y cuando tú empiezas a obrar, entonces vas a tener el 100%. No es así, hermano. El creyente no puede estar diciendo, Espíritu Santo, ven a mi vida. El hermano, el creyente no puede estar pidiendo fe, porque la fe viene incluido en los 9 elementos del Espíritu Santo. Antes, bien, sed llenos de ¿qué, iglesia? Escúchese bien. La orden no es pidan que sean sellados.
porque eso ya fuimos por medio de él. La orden no es pidan que seamos bautizados por el Espíritu, porque cuando el Espíritu vino a nosotros, él los bautizó completamente. Pero sí, la orden es ser llenos del Espíritu, porque le digo a mis hermanos, no sé si ayer fue, la salvación es un regalo por gracia. Amén, iglesia. Un tremendo regalo que para nosotros fue aplicado por gracia y misericordia, pero alguien pagó el precio. Pero el discipulado, la vida del creyente, la escuelita de la fe, como yo le digo, eso lo pagamos usted y lo pagamos ya nosotros. Eso él ya lo dio, el Espíritu Santo. Señor, dame paciencia, ya te la dio, si tú eres creyente. Señor, dame dominio propio. Te cuento, ahí viene. Como cuando vamos a un restaurante de esos de comida rápida. Me da el combo 3. ¿Qué lleva el combo 3? Ahí viene lo que usted quiere. Él no da el Espíritu Santo por medida. O a los africanos le va a dar menos y a los hondureños le va a dar más. A ver, para acá no es el que moleste. Me estoy dando. El Espíritu Santo llega a tu vida completo. Amén, iglesia. Si tú dices que eres creyente es porque en ti mora el Espíritu Santo. Ahora, no es lo mismo tener el Espíritu Santo que permanecer lleno de él. Porque usted puede tener un carro nuevo, pero si no le aplica gasolina, por gusto que va a caminar. No es lo mismo que diga yo soy creyente a que usted sea controlado, que sea usado, que sea poseído, que sea ministrado. Y que usted en toda su vida, desde despertar hasta anochecer todos los días, usted esté siendo controlado. Una persona, es ejemplo, una persona que no perdona, hermano, y que el problema es con el vecino, y el vecino sale a regar las plantas cantando una alabanza, y usted cuando lo ve le tiembla hasta las manos. Usted está siendo controlado por la ira, está siendo controlado por las raíces de amargura, está siendo controlado por el odio. Mari está siendo controlada por el amor hacia mí. Y le pongo eso para la referencia. Para la referencia. Yo no sé por qué le da risa. Ahí le voy a contar a ella los que se rieron. Estoy haciendo una comparación de cómo el Señor quiere que nosotros permanezcamos llenos. Vuelvo otra vez. La pregunta, hermanos, la pregunta aquí no es si tú tienes el Espíritu. La pregunta es aquí que si el Espíritu te tiene a ti para que tú vivas una vida controlada por Él. A menos de que tú en esta mano tengas el mundo y te encanta y sea tu mente controlada por las cosas de este mundo y ahora quieras también aprovechar la oportunidad del Señor y quieras también que Él te controle. No se puede. Nadie puede servir a dos señores. Lo siento. O servirás al uno y descartarás al otro. Eso es la India María. Ni de aquí, ni de allá. Déjeme mostrarle algo. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu. Los de este lado no pueden decir, pastor, yo no sé si tengo el Espíritu. La pregunta que yo le voy a hacer es, sí, el Espíritu mora en ti. Ahora permite, ya vamos a enseñar cómo. Ahora permite que el Espíritu te controle. Para que no te controle lo que ahorita te está controlando. Cada uno de nosotros sabemos que los controla. Debemos nosotros embriagarlos, póngalo de esa manera, emborracharlos, rebosar, pero del poder, el control del Espíritu de Dios. Mira lo que dice aquí. Ahora,
No es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. Importante distinguir entre morada y llenura. ¿Sabe qué dice uno de los salmos que a mí me encanta? El que habita al abrigo del Altísimo. El que ha oído y conoce que hay un lugar donde se puede habitar es diferente al que permanece, al que habita, porque ese morará bajo la sombra del Omnipotente. Ser llenos tampoco significa adjudicarle al Espíritu Santo obras que Él nunca ha mandado. El Espíritu Santo no recibe órdenes de los hombres ni obedece decretos humanos. No es una fuerza manipulable ni una presencia que responde a fórmulas, soplos o actos externos, como muchas veces en algunos círculos religiosos los han querido enseñar. Yo no puedo mandar al cielo, es el cielo el que gobierna. Yo no puedo, Señor, decir yo ato y yo desato. No, el poderoso en la palabra es Dios. Él es quien gobierna a la iglesia. No la iglesia gobierna al Espíritu Santo. Si algunas veces usted ha escuchado a unas personas orar. Yo declaro sanidad. Y hay otros que atan a Satanás. Y dicen, esa es manifestación del Espíritu Santo. No, hermano. Ya vamos a explicar un poquito más adelante. Él es quien gobierna a la iglesia. No la iglesia a él. Ese es como el que se para aquí. O el que habla afuera, porque no necesariamente tiene el mayor púlpito en la cruz. Pero cada vez que nosotros enseñamos una palabra a una persona fuera de aquí, tenemos que ser dominados por la palabra, no nosotros buscar un texto para sacarlo de contexto, para hablarle a una persona. Es la palabra la que domina al predicador o al maestro o al enseñador. ¿Entendemos eso? El Espíritu Santo no se somete a agendas humanas, sino que obra conforme al eterno propósito de Dios. Pregunta, ¿cuál crees que es mejor idea? ¿La del humano o la del Dios eterno? Asimismo, su obra en los santos no es superficial, ni inducida por emociones, sino eficaz, transformadora y conforme a la voluntad divina. Él guía, convence, santifica y produce fruto en aquellos que pertenecen a Dios. Ayer les dije a mis hermanos, perdonen si puede ser difícil para otra nacionalidad, pero en El Salvador se dice que el que paga el mariachi pide la canción. ¿Qué quiero decir con eso? Si Cristo te llamó a ti, te escogió a ti, te redimió a ti, te buscó a ti, Él es el que pone las órdenes, no nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo significa que una persona está entregada totalmente a Él. Por lo tanto, el Espíritu controla su vida. Yo le he puesto, está poseída por el Espíritu. Está rendida a sus pies y está siendo transformada. Filipenses 1:6, me encanta eso. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros. Ahora la pregunta es para usted, gracias sobre gracia. ¿Cómo va ese peregrinar en su vida cristiana? Si yo le preguntara, hágame una evaluación, una estadística de estos primeros 3 meses de este año, ¿cómo ha sido la llenura del Espíritu Santo? ¿A qué lo ha llevado el Espíritu Santo para los planes eternos de la obra del Señor, de engrandecimiento de su reino? Dígame, ¿en qué ha usado sus fuerzas? ¿En qué ha usado sus recursos? ¿En qué ha usado
todo su ser, en qué ha usado sus pensamientos. ¿De qué está llena sus pensamientos? ¿Está llena de sus actividades diarias? ¿O está siendo usted llenado por el Espíritu Santo? Contraste entre el controlado por el vino y el controlado por el Espíritu. El borracho pierde el control, el cristiano lo recupera. ¿Alguien dice eso? El vino embota los sentidos, el Espíritu despierta la conciencia. Tú te das cuenta que es pecado, tú te das cuenta que has ofendido al Dios Santo, tú te das cuenta que necesitas arrepentimiento, tú te das cuenta que necesitas buscarlo. El vino esclaviza, el Espíritu liberta. Porque donde está el Espíritu de Dios, el vino conduce al caos, el Espíritu conduce al orden. El vino lo lleva al desenfreno, el Espíritu te lleva al dominio propio. Amén, iglesia. No sea lleno de envidia, raíz de amargura, enojo, maledicencia, sino, iglesia, escúchenme, no es una recomendación. No es una recomendación. No es para Alex, ni para Dani, ni para Josué, ni los que sirven aquí, o los que están en los controles. La orden es de ser lleno por el Espíritu Santo, es para toda la iglesia. Porque la única forma que una iglesia permanezca unida, permanezca fiel, permanezca en su palabra, permanezca en crecimiento espiritual, es que el Espíritu Santo que mora en la iglesia está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Se ha hecho esta pregunta? La pregunta no es si tienes al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo te tiene a ti bajo su control. La pregunta creo que tenemos. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Renuncia al yo. Es que yo, fíjese. Solo puede, hermanos, así como hay una ancha, hay un camino angosto por el cual tú vas. Solo hay dos lugares donde permanecer: controlado por la carne o controlado por su espíritu. No hay un medio. Renuncia al yo, somete tu carne, niégase a sí mismo. El ser lleno del Espíritu involucra rendición total. En otras palabras, trabaja con el orgullo del hombre y la mujer, pues. Porque lo que menos queremos es un señor. Lo que más queremos es un salvador. Le cuento. En mi casa hay 2 perritos. Yo creo que le conté. Y Mari es la que más le da alimento a esos perros. Cuando esos perros ven a Mari, ¿qué cree que sucede con ellos? Y Mari, las manos así, ¿ve? ¿Y sabe a dónde los perros le ponen la nariz? En las manos. Y ella, bien espiritual, dice: estos parecen de la prosperidad. Estos perros parecen de la prosperidad, y aquellos que solo dame, salame, protégeme, dame, restaurame, prosperame. Solo quieren lo que el Señor da, pero olvidan y no quieren saber lo que el Señor demanda.
Tres. Para ir terminando. ¿Qué produce el ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es la característica de una persona? No tiene que ir a Harvard, a Yale, donde yo salí. ¿Qué rieron? No tiene que ir a una universidad para eso. Sí, tiene la Biblia. ¿Qué produce el ser lleno, hermanos, del Espíritu Santo? Efesios 5, 19, 20 dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Con qué otra cosa? Con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor. ¿Cómo, iglesia? En vuestros corazones. Y el 20 dice, dando siempre gracias por todo. Dando siempre. ¿Qué sigue después de la palabra dando? ¿Qué sigue después de la palabra dando? ¿Qué sigue después de la palabra dando? Cuando llueve, gracias. Cuando no llueve, gracias. Cuando hay nieve, gracias. Cuando se machucó el dedo aquel, dando siempre gracias todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Mire, produce tres cosas. Una persona que permanece llena del Espíritu Santo tiene tres características según ese versículo que hemos visto, el 20. Dice, la primera, en él existe una adoración congregacional, o en otras palabras, deseo de estar junto a los redimidos, a los de su misma especie. Ahí lo podemos hacer un examen. Porque primero que la primera indicación de una persona que dice de la siguiente manera, déjenme leerles ese versículo. Efesios 5:19. ¿Qué produce el ser lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Produce algo o no, iglesia? Claro que sí produce algo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que está satisfecha en Cristo, aparecen estas características. Una persona que ha conocido la gracia derramada, el perdón inmenso, la adopción gloriosa. Esa persona en su vida produce primero, hermano, una adoración vertical. ¿Qué significa una adoración vertical? Quiere venir y una vertical, ¿verdad? Una horizontal y una. Esa persona quiere venir, quiere estar con los suyos, quiere celebrar juntos, quiere cantar juntos. Y cuando nosotros decimos una adoración, no solamente estamos hablando de alabanza, de cantar, aunque parte de la oración son los cantos que nosotros le hacemos al Señor. Usted algunas veces puede ver unas alabanzas que se proyectan aquí, que quizás no es que sean nuevas o no es que sean difíciles de interpretar, sino que son alabanzas que no pocas veces se escuchan, pero si usted ve las letras, son alabanzas que alaban su nombre, son alabanzas que exaltan su poder, son alabanzas que hablan de su grandeza, son alabanzas que cuentan la historia de la redención, son alabanzas que llegan a tu corazón, pero no para decirte, ay, es que esas alabanzas a mí cantan que me encantan, no, llegan a tu corazón para que tu corazón
expresa adoración a Dios. ¿Ven la diferencia? La alabanza no es para ti. Póngame esta. Arrebato lo que es mío. La alabanza, las canciones que nuestras hermanas interpretan con gran emoción, con gran regocijo, con gran sacrificio, son las alabanzas que invitan a la congregación, a usted y a mí, a agradecer por medio de una canción a Dios Todopoderoso. Entonces, el primer punto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la característica? Hay una adoración, hay una necesidad de una adoración congregacional. Usted es un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y en estas 2 horas que estamos acá, si su corazón está diciendo que aburrido, usted, bueno, tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo tiene usted. Porque este debería ser un deseo. Que alguien se me acercara a mí y me dijera, pastor, no podemos reunirnos también el viernes. Y que yo tengo el deseo de estar reunido el viernes. Produce, escúcheme que produce, diga unidad, produce unidad en la iglesia y adoración congregacional. Y dice el Salmo 95, 1, 3, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de vuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Alguna vez usted después del servicio se ha sentado con alguien? Tiene 2 opciones. ¿Qué? ¿Escuchaste el sermón? No diga escuchaste lo que dijo el pastor. Usted tiene que decir, ¿te diste cuenta lo que la palabra dice? ¿Te diste cuenta lo que Dios dijo? ¿Te diste cuenta lo que Dios me habló? O algunas veces la otra opción es decir, ¿viste alabanzas? No, pero las alabanzas que tocan ahí, esas sillas tan duras, quizás las muerde, no sé. ¿A qué hora van a terminar? La orden de Pablo es sed llenos del Espíritu. ¿Me gusta la palabra? Porque la Biblia dice que es miel a tu paladar. Y pregúnteme a mí de algo dulce. Yo siento el olor a queso con frijoles. Y usted sabe lo que te es. ¿Siente gusto, hermano? ¿Tu deseo? Te deleita. Te agrada. Es para ti una necesidad. Es una sed. El congregarte causa gozo que supera estar con los hermanos complicados. El ser lleno del Espíritu produce unidad entre la iglesia. Produce ponerlos de acuerdo entre cada uno de nosotros. Aquí los estamos animando los unos a los otros y estamos recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros y estamos diciendo gloria a Dios. Y estamos pensando que lo que viene, hermanos, es que vamos a estar en la gloria por siempre y para siempre con Él. Y eso te tiene que llenar. Pero si en tu momento tú piensas, voy a dejar el carro que acabo de adquirir. Hermanos, la gloria es preciosa porque Cristo está en ella. El cielo es precioso porque Él está ahí.
produce adoración íntima personal. ¿Qué es lo primero que produce según el versículo Efesios 5:19? Produce horizontal, ¿verdad? Produce una adoración horizontal. Produce que usted se disipule, que usted vaya a la casa de gracia, que usted quiera cantarle, no porque cómo se le escucha la voz, sino porque su corazón está cantando. Yo ayer les dije a mis hermanos, les di una hoja y les dije, no escriba con el lapicero. ¿Qué? Escriba con el corazón. Produce adoración íntima. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Lo ha podido palpar usted? ¿O solo sube ese versículo a Facebook para 1, 2, 3, 4, 5 likes? Pero usted no lo vive. No experimenta el gozo de lo que el Señor ha hecho. Esa necesidad de poder decir, te exaltaré, mi Dios, tú eres mi Dios, tú me has comprado, tú me escogiste, tú me has amado y te bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día, al levantarme, al mediodía y al acostarme. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eso es algo íntimo, eso es algo personal. Para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Produce deleite, hermanos. Produce necesidad. Produce hambre. Solo piensa que te deleita. ¿Qué te deleita? Y termino. Produce un sincero agradecimiento. Leo el versículo. Hoy en 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Luego dice el 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. ¿Por qué, iglesia? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Termino diciendo esto. Nótese que Pablo no menciona que las características de una persona llena del Espíritu se mide por esta éxtasis corporal. ¿Ves? Pablo no dice aquí, una persona llena del Espíritu es la que tiene un don de sanidad extrema. Pablo no menciona aquí nada de las sensaciones vibrantes ni de caídas estrepitosas, ni tampoco se mide por 2 horas de desorden en el culto, corriendo de un lado para otro. Pablo no se está refiriendo aquí que una persona llena del Espíritu Santo cuando hay un manguerazo santo, ni un chicle ungido. Pablo no está hablando de una persona que llena del Espíritu Santo cuando ata a Satanás, aunque por allá se desata. Pablo no está hablando de una persona que dice yo decreto, ni tampoco que declara el cielo gobierna. Porque si no, Pablo aquí lo hubiera expuesto, hubiera dicho, una persona, cuando tú veas a una persona haciendo una cantidad de cosas, mirándose, esa persona está siendo gobernada por el Espíritu Santo, lo contrario. Pablo dice que el que es controlado por el Espíritu Santo es su conciencia y su corazón, el que está adorando al Señor desde ahora y para siempre. Póngase en pie.
Oh Señor, qué grande eres tú, Señor. Que nuestro anhelo como iglesia sea el ser lleno de tu espíritu en cada momento. Oh Padre, que nuestro corazón cante alabanzas al Rey de Gloria. Que nuestra vida, Señor, sea una vida sujetada, dominada solamente por tu espíritu. Señor, que esa sea nuestra plenitud, que esa sea nuestra búsqueda diaria, que esta sea nuestra hambre y sed. Señor, tú has dado tú me compraste. Y muchas veces desperdiciamos ese tremendo poder que ya está en nosotros. Lo contristamos y lo apagamos. Señor, perdónanos. Y ahora, como tú eres un Dios de oportunidades, empezamos de nuevo a llenarlos de tu espíritu. Por el poderoso nombre de Jesús, lo pedimos.